Hola chicos, buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, digo. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, Buenas vamos. noches. Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar continuidad a nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el manejo del dolor postoperatorio. Ujú. Muchas veces, como bien sabemos, pues bueno, es normal que se presente dolor en nuestros pacientes en el periodo postoperatorio, ¿verdad? Pero en algunos casos, ese dolor postoperatorio se convierte pues, como en un proceso, vamos a decir, agudo, ¿no? De dolor postoperatorio. Y es bien importante que conozcamos qué tenemos que hacer nosotros para el manejo del dolor del paciente. En este caso, enfermería juega un papel bien importante porque podemos alcanzar a determinar cuándo el paciente presenta ese cuadro de dolor y nosotros mismos podemos iniciar el plan o el tratamiento, ¿sí? Farmacológico para ese manejo de dolor en el paciente. En este caso, el dolor postoperatorio es muy normal que se presente, ¿sí? Les compartía. Evidentemente, después de los efectos de la anestesia, el paciente va a presentar lo que son alteraciones. En este caso, una de ellas puede ser experimentar dolor. Y para ello, pues debemos estipular un plan o un tratamiento para el manejo de este mismo. La mayoría de las veces el médico en el periodo postoperatorio nos indica el tratamiento a implementar, que generalmente es el uso de AINES para el control de dolor. Regularmente se utiliza lo que es ketorolaco, en algunos casos se utiliza lo que es tramadol y algunos otros AINES generales para el manejo de dolor, ¿sí? Ahora, hay que identificar específicamente cuándo aparece y en qué momento ese dolor empieza a generar complicaciones, ¿sí? ¿Qué complicaciones pueden generarse? El dolor agudo postoperatorio puede traer consigo complicaciones fisiológicas en el paciente. ¿A nivel de qué se pueden generar esas complicaciones? Puede haber complicaciones respiratorias. Déjenme les hago zoom aquí con la imagen porque siento que se ve muy pequeña. Bien, puede haber complicaciones de dolor agudo postoperatorio. ¿Cuáles son esas principales complicaciones? En este caso, a nivel respiratorio, ¿sí? Es una de las principales complicaciones que se presentan. Puede haber hipoventilación, pueden presentarse atelectasias e infección respiratoria. Son las principales complicaciones a nivel del aparato respiratorio que se presentan. Complicaciones a nivel cardiovascular. Se puede presentar hipertensión arterial, se puede presentar taquicardia, arritmias, ¿sí? Que son de las complicaciones más comunes a nivel cardiovascular. A nivel gastrointestinal, el mismo dolor puede llegar a generar eventos de náuseas, emesis o vómitos e ileoparalítico. Entonces, si nosotros no damos el seguimiento o el tratamiento adecuado para el dolor postoperatorio, pueden presentarse estas complicaciones. Un ejemplo, nosotros en la institución lo que trabajamos en las primeras 24 a 48 horas, dependiendo del tipo de intervención quirúrgica, son bombas de anestesia o bombas para el manejo de dolor, que después de la aplicación del procedimiento de anestesia, después de la cirugía, se le deja una bombita que va dispensando el analgésico a la paciente o al paciente, dependiendo la dosificación, la dispensa dependiendo del umbral de dolor y pues bueno, la ajusta el anestesiólogo, ¿no?
Esas las utilizamos no en todos los pacientes, porque cabe mencionar que no en todos se tiene el acceso, porque pues igual es un tratamiento un poquito costoso, ¿no? Y como es una institución privada, pues bueno, no tiene como que esa ventaja de, te voy a hacer un descuento por la bomba de anestesia. No tiene ningún descuento. Pero, por ejemplo, lo hemos aplicado mucho en las pacientitas postoperatorias de cesárea. Y la verdad es que les ayuda a controlar el dolor en las primeras 48 horas. Por lo regular se les deja para 24. Hay algunas pacientes que te dicen, bueno, lo quiero para las 48 horas de mi estancia, se les deja las 48 horas y sin problema. Pero algo muy importante aquí, muchas veces no se estipula el tratamiento o bien el paciente empieza a presentar ese umbral de dolor bastante alto, donde ni siquiera el tratamiento farmacológico que ya tiene prescrito le está ayudando a controlar o a regular ese dolor que se está presentando. Y ahí es cuando vienen mayores complicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra complicación que se puede generar son complicaciones metabólicas. Puede haber disminuciones de insulina, puede haber cuadros de hiperglucemia, retención de agua y sodio, glucosuria, ¿sí? Que son complicaciones metabólicas. Complicaciones hematológicas como alteraciones de la coagulación, sangrado, disminución de la inmunidad correlacionadas con el dolor y alteraciones psicológicas como aprensión, ansiedad e insomnio. Y también disminución del umbral del dolor, ¿sí? Entonces, el impacto de ese dolor postoperatorio puede alterar fisiológicamente a mi paciente en otros ámbitos. Por eso es bien importante que nosotros alcancemos, pues, a distinguir cuando se está presentando este tipo de dolor, ¿vale? Ahora, ¿qué más puede generar el dolor? ¿Qué impacto tiene? Puede generar ansiedad o puede incrementar el grado de ansiedad del paciente, ¿sí? Puede generar depresión y costes sanitarios, el aumento de los costes sanitarios, porque pues evidentemente algunos pacientitos pues no nos toleran ese dolor postoperatorio y pues necesitan de una medicación y esas medicaciones pues ya son adicionales y tienen un costo como tal, ¿vale? Puede afectar incluso lo que es el patrón del sueño vigilia, puede afectar relaciones personales, actividad diaria, vitalidad, trabajo, etcétera. Y puede reducir la calidad de vida y la satisfacción con el tratamiento. Ahora, un punto aquí muy importante es que nosotros alcancemos a detectar cuando se presenta dolor. Hay dos situaciones importantes aquí. En algunos casos, tú puedes valorar por medio de una exploración física y una entrevista clínica, pues sí, una anamnesis que le realizas al paciente y el uso de tu escala habitual, que es la escala visual análoga, que es la escala de EVA. Pero en algunos casos hay pacientes que desafortunadamente por complicaciones en la cirugía permanecen en un estado vegetativo. Por lo tanto, no te pueden contestar, no te pueden decir si tienen dolor, si no tienen dolor o cómo se están sintiendo en ese periodo postoperatorio. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que el paciente está presentando dolor sin que él me lo exprese verbalmente? ¿Cuáles son los signos de dolor en un paciente? Que ustedes digan, pues a simple vista ya me di cuenta que el paciente está presentando dolor. Ajá. ¿Cuáles son esos signos o esos síntomas característicos de dolor en el paciente? Que no es necesario que me los diga, pero yo los puedo visualizar y sobre todo cuando se trata de un estado vegetativo o un estado, pues digamos que comatoso, no, porque pues en el estado comatoso difícilmente se puede determinar, ¿no? Pero en aquellos pacientes que no tienen la facilidad de hablar o expresármelo, ¿qué es lo que ustedes pueden visualizar como signo característico de dolor? Alguien que pueda compartirme, por favor.
La presión alta. Exacto, puede haber cuadros de hipertensión, se puede elevar la tensión arterial, muy bien. ¿Qué más se puede presentar en un pacientito con dolor? Taticardia. Taquicardia, exactamente. Muy bien, Diego. Adelante, Rosa, la escucho. Maestra, también puede haber o hipotensión o hipertensión, cualquiera de los dos, porque muchas veces los pacientes también se chocan por dolor, diaforesis, o los signos vitales se alteran, o sea, puede tener taquicardia, puede tener bradicardia y palidez y en la hipersensibilidad en la zona de la cirugía. Entonces, son como muchos, para valorarlo, o sea, puede ser variable porque puede ser un choque por dolor. Exactamente, se pueden presentar como que todo es controversial, ¿no? Puede haber hipertensión, puede haber hipotensión, taquicardia, bradicardia, por aquí nos mencionan diaforesis, puede haber hipotensiones, puede haber hipotermia. Empiezo a tener un paciente como que inquieto, un paciente irritable. En algunos casos son pacientes un tanto agresivos, a lo mejor agresivo físicamente, porque pues verbalmente no lo va a poder hacer, pero me está manifestando ese dolor y generalmente lo hace por medio de la rigidez. Ajá, por medio de la rigidez yo me puedo dar cuenta que ese pacientito está presentando dolor. Entonces, ese es un signo característico, ¿no? Por eso es bien importante que sí hagamos esa valoración completa del paciente, que observemos más que nada y que detectemos siempre en el periodo postoperatorio. Acuérdense que lo primordial es estar vigilando constantes vitales. No es normal que mi paciente presente hipertensión o que mi paciente presente hipotensión después de la cirugía, ¿sí? Eso me podría estar hablando a lo mejor de alguna alteración importante en el paciente. Entonces, pues tengo que tomar en cuenta, ¿sí? O tengo que ver qué es lo que está generando esa desestabilización del paciente y darle un tratamiento, darle un seguimiento como tal, sobre todo porque pues va a ser un paciente muy inestable, ¿no? Esto en el caso de que el paciente no pueda hablar, no me pueda expresar que está percibiendo dolor. Es muy fácil cuando sí lo pueden expresar porque dices, ah, pues le hago la valoración y ya si el paciente me dice que tiene un dolor 6 de 10, ah, pues ya sé que sí es un dolor que le está generando incomodidad y que le está dificultando algunas actividades diarias, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no te lo puede manifestar verbalmente? Ah, pues entonces tienes que valorarlo por medio de la observación. Datos clínicos o signos clínicos que sean característicos de dolor en el paciente. ¿Estamos? Esa es una característica importante. Entonces, nuestra función aquí es detectar oportunamente cuando se presenta dolor, ¿sí? Y viene lo que es el rol de enfermería y el dolor agudo postoperatorio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Todas nuestras guías, estudios internacionales y demás apuestan por un abordaje multidisciplinar del dolor postoperatorio, en donde estipulan que los y las profesionales de enfermería, por ser quienes estamos más cerca del paciente y pasamos más horas al lado de él, tenemos un valor primordial en la valoración del dolor y en la adherencia al tratamiento y la vigilancia de los efectos secundarios de ese mismo tratamiento, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a tomar en cuenta? La valoración es lo primordial. Hay que obtener información del paciente, detectar si hay un dolor, darle educación, que son competencias transversales de enfermería en todos nuestros ámbitos, ¿sí? Hacer una valoración, una exploración física. Les digo, muchas veces el paciente no me puede manifestar verbalmente que está presentando dolor,
pero a lo mejor por signos o por síntomas clínicos, yo me puedo dar cuenta que sí está presentando dolor. Ujú. ¿Por qué? Porque estoy viendo como que ciertas alteraciones en el paciente que no son normales, no son habituales y que probablemente estén correlacionadas con el dolor, ¿sí? Es un pilar vital en el equipo interdisciplinar el tratamiento del dolor. Si nosotros no trabajamos ese dolor, tu paciente va a estar inestable, ¿sí? Nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, en estados vegetativos que por alguna complicación en la cirugía, en el evento quirúrgico, por la edad o por cualquier factor se generaron algunos paros y vamos a suponer en uno de ellos tardó 6 minutos en recuperar el nivel de conciencia, ¿no? Y si juntamos que de 3 paros duró aproximadamente 3 minutos en cada paro inconsciente, pues se genera un estado vegetativo, ¿no? En este caso, el paciente no se va a poder comunicar conmigo. Esto por hablar con un simple ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Ah, pues mi función como enfermero es vigilar o como enfermera es vigilar si hay dolor en el paciente, porque como es un estado vegetativo, puede tener la percepción del dolor. Entonces tengo que evaluar, tengo que vigilar, tengo que ver signos, síntomas, tengo que ver signos vitales para determinar si hay o no hay dolor y qué puedo hacer para trabajar, ¿sí? Regularmente todos nuestros pacientes, ya cuando entran al periodo postoperatorio, el médico nos deja las indicaciones para el manejo de dolor y ahí te prescribe el tratamiento analgésico basal, ¿sí? Se le va a administrar una dosis de ketorolaco por vía intramuscular o vía intravenoso cada 6 horas o por razón necesaria, porque muchas veces te lo estipulan, ¿no? Se puede estar aplicando cada 6 horas o por razón necesaria, solamente en caso de dolor, ¿sí? Ahora, en el caso de que no se tenga ese tratamiento, tenemos que buscar alternativa porque evidentemente en ese periodo postoperatorio se van a presentar, ¿sí?, los síntomas de dolor. Y es normal porque se acaban los efectos de la anestesia. Ujú. Todo el personal de enfermería que interviene en el proceso de cuidados tienen su grado de responsabilidad frente al abordaje del dolor, todos en general. ¿Por qué? Porque tenemos que vigilar, ¿sí?, cuál es la causa, el grado de dolor del paciente, qué seguimiento le podemos dar, qué tratamientos se pueden implementar. O sea, yo soy el pilar del seguimiento del plan terapéutico para el manejo de dolor en el paciente. Y si yo no sigo ese plan terapéutico de manejo de dolor, obviamente las complicaciones van a aumentar, los riesgos van a aumentar. Entonces, hay que tener en consideración todos estos aspectos, ¿vale? Ahora, ¿qué más vamos a tomar en cuenta? Puntos estratégicos en el control del dolor agudo postoperatorio. Sabemos que hay que hacer una valoración de dolor. Esto se hace mediante el uso de la escala visual análoga o analógica, que es la famosísima escala de EVA, y se tiene que hacer un registro del dolor en el periodo postoperatorio. E incluso habíamos hablado ya anteriormente, en el área de recuperación se evalúa la respuesta a la recuperación del procedimiento de anestesia. Cuando un paciente se está recuperando de ese procedimiento de anestesia, empieza a tener temblores, escalofrío, diaforesis, empieza a presentar hipotermia. Entonces tengo que regular todo esto, porque es la reacción de la anestesia, ¿sí? Y también en ese periodo de recuperación, que ya es el postoperatorio, tengo que vigilar cuando pasa el efecto de anestesia, qué tanto dolor tiene el paciente, ¿sí? Porque evidentemente después de la anestesia van a presentar dolor y tengo que iniciar el plan terapéutico tal como se indique, ¿sí? Para controlar y para evitar desestabilización del paciente.
Tenemos que hacer la administración del analgésico, adherencia al tratamiento, nos tenemos que apegar al tratamiento y dar el manejo de dolor agudo postoperatorio, ¿no? Que es lo básico. Para esto vamos a tomar en cuenta primero la valoración del dolor. ¿Cómo hacemos esa valoración del dolor? Yo les compartía hace un momento, es una valoración general donde vamos a determinar la intensidad del dolor de forma sistemática mediante instrumentos de medida validados que nos van a permitir cuantificar el nivel de dolor expresado por el paciente, ¿sí? Esta valoración de dolor va a ser muy importante dentro del plan de cuidados postoperatorios. A la hora de utilizar una escala, lo ideal es usar la que mejor se adapte al paciente según el contexto y las circunstancias en las cuales se vaya a emplear. La escala más común es la famosísima escala de EVA, ¿sí? Que se puede aplicar en aquellos pacientes que tienen la facilidad de comunicación, que el paciente me puede expresar el grado de dolor que está experimentando, ¿sí? Y le damos una puntuación de 0 a 10, considerando que 0 no hay dolor y 10 es el máximo dolor que ha percibido. Especifíqueme en qué puntuación se encuentra su nivel de dolor. Tengo un dolor aproximado de 5. Es un dolor tentativamente severo, ¿sí? En ese dolor moderado a severo, podría tomar en consideración, ¿sí?, el proceso de medicación. Hay una escala, bueno, una pirámide del uso de analgésicos de la Organización Mundial de la Salud, que es la que te estipula que una puntuación de EVA mayor a 3 requiere de una medicación inmediata para el control del dolor. Y puedes tener tu medicación de rescate en el caso de que no tengas indicado el tratamiento todavía. ¿Qué puedes utilizar como medicación de rescate? Bueno, como parte de la medicación de rescate, podríamos utilizar algún opiáceo como rescate solamente mientras se le da el tratamiento adecuado a las necesidades del paciente, ¿sí? Entonces vamos a suponer, voy a usar tramadol porque es lo que tengo en el momento y por el grado de dolor del paciente le damos tramadol. Pero después le voy a especificar al médico, se le dio tramadol por tales razones, porque no había una prescripción de ese plan para manejo de dolor y pues bueno, el nivel de dolor del paciente se encontraba en un 8, ¿sí? El médico te va a decir, vamos a cambiar ese tramadol y vamos a dejar ya de cajón lo que es el uso de ketorolaco. Solamente si se presenta dolor y solamente se da esta dosis y no se puede dar más, ¿sí? Pues entonces ya no voy a dar más dosis de tramadol y solamente voy a dar la dosis exacta de mi medicamento. En este caso de mi AINE. Es importante tomar en consideración que para el manejo de dolor a nivel hospitalario sí se debe tener un plan terapéutico. Un plan donde se diga estos son los medicamentos o los fármacos que se van a utilizar para el paciente en tales dosis y en tal horario y nada más, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes se dan cuenta o te empiezan a preguntar qué me está administrando, para qué es, salen del ámbito hospitalario, compran sus medicamentos y los empiezan a consumir como si fuesen caramelos, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las complicaciones y desafortunadamente, pues no siempre llevan un seguimiento adecuado, ¿sí? Entonces pueden presentarse complicaciones severas en el paciente y pues por eso es importante
darle una dosis exacta, no excedernos de la dosis que se le haya indicado al paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace un momento me mencionaba, ¿no? Algunas personitas, ¿qué pasa cuando se genera dependencia? La dependencia es por tolerancia al fármaco. ¿No? El fármaco, cuando lo consumes constantemente, como lo es en el caso del tramadol, se genera tolerancia. Entonces, el paciente, con el paso del tiempo, ya no va a sentir el efecto del tramadol. ¿Por qué? Pues porque ya se acostumbró a la sustancia, al principio activo, entonces ya no va a tener ningún efecto analgésico, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, un AINE. Eso pasa con los opiáceos, ¿sí? Con un AINE. ¿Qué pasa con los AINES? Ketorolaco, sulindaco y todos esos analgésicos no esteroides. ¿Qué es lo que generan? Lesiones a nivel gastrointestinal. Lejos de generarte dependencia, como son fármacos bastante tolerables, ¿sí? Y como son fármacos de venta libre, les digo, algunas personitas los consumen frecuentemente hasta que se generan lesiones a nivel gastrointestinal. Y desafortunadamente allí es cuando vienen ulceraciones, gastritis, colitis ulcerosa, etcétera. ¿Por qué? Por el exceso de la medicación. Entonces, en todos esos casos hay que tener en cuenta el control de la medicación. Entonces, vamos a hacer una valoración primero por escala de EVA. ¿Qué otra escala podemos utilizar? Podemos utilizar la escala PINAT para pacientes que no pueden comunicarse, ¿sí? En aquellos pacientes que no hay una forma de comunicación y que necesito verificar si hay dolor, ¿qué es lo que podemos hacer? Evaluar por categoría la respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de consuelo, ¿sí? A nivel de la respiración, voy a evaluar si es una respiración normal, si en ocasiones hay respiración con dificultad, periodos breves de hiperventilación o disnea, largos periodos de hiperventilación o una respiración de Cheyne-Stokes. Eso me estaría indicando que hay un nivel de dolor alto, ¿sí? Vocalización. Si hay una vocalización normal, si hay gemidos ocasionales o habla con bajo volumen, llanto, gemidos o quejidos en volumen alto, me indican una categoría 2, un nivel de dolor alto. ¿Vale? A nivel de la expresión facial, vamos a evaluar si la persona está sonriente o inexpresiva, no te está manifestando dolor. Si la persona está triste, atemorizada o con el ceño fruncido, probablemente esté experimentando algo de dolor, ¿sí? Facies de disgusto o desaprobación me están indicando que sí hay un nivel de dolor alto también, ¿sí? Lenguaje corporal, si es de una persona que está relajada, pues obviamente no presenta dolor. Una persona tensa ya está presentando un nivel de dolor considerable, ¿sí? Un paciente rígido, con los puños cerrados, rodillas flexionadas, con agresividad física, me está indicando que sí tiene dolor y es un dolor un poco intolerable. Capacidad de consuelo, verificar si no necesita consuelo, si al hablarle se calma o se tranquiliza, o bien si no se puede consolar, ¿sí? Hay que verificar este umbral de dolor. En el caso de una categoría 0, no hay necesidad de medicar. Categoría 1, puedes utilizar un AINE, ¿sí? Categoría 2,
puedes iniciar con un opiáceo, pero después se le tiene que dar un plan terapéutico con AINES, ¿sí? Y por un cierto tiempo. Los AINES se pueden utilizar a consideración sin exceder la dosis los primeros 7 días después del periodo postoperatorio, ¿sí? Entonces, en los primeros 7 días puede consumir tu analgésico. Ya después de esos 7 días vamos a tratar de ya no consumirlo, porque eso es lo que puede generar daños a nivel gastrointestinal. Entonces, es más que nada el explicarle o educar al paciente al respecto de estos medicamentos, ¿sí? Y llevar una medicación nosotros a nivel hospitalario para que más que nada pues no se presenten complicaciones. Dentro de las complicaciones por el dolor, ya lo mencionamos, van a ser desestabilizaciones fisiológicas del paciente, alteraciones fisiológicas bastante marcadas que pues tenemos que estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomarlo en consideración. Esto como parte de la valoración, ¿sí? Una vez que identificamos la categoría o el nivel de dolor, ya podemos iniciar con el plan terapéutico estipulado. Con una evaluación del dolor se puede ajustar la pauta analgésica requerida. Si el paciente no aprende a manifestar su dolor, no se va a obtener una respuesta favorable, o al menos esta será menor de lo esperado. Por eso, en algunas ocasiones, tenemos que explicar el funcionamiento de la escala y la importancia de medir adecuadamente el dolor para poder establecer un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas características para el manejo de dolor. Ahora tenemos, a ver, espérenme, ahí está. Tenemos una escala, ¿sí? O algunos ejemplos más bien, de cómo interpretar la valoración de la escala visual analógica. En este caso, para entender la escala visual analógica, vamos a considerar algunos puntos. La intensidad del dolor, ¿sí? Las actividades habituales, el nivel de concentración, la actitud del paciente, el estado emocional y la limitación. En una puntuación 0 me está indicando que no hay dolor, por lo tanto, se siente normal la persona, ¿sí? En una puntuación de 1 a 2 me está indicando un dolor leve, por lo tanto, se siente algo de dolor o molestias. No limitan como tal la actividad habitual. Sí hay una molestia, pero me permite hacer mis actividades habituales, leer, ver la televisión, mantener una conversación, etc. La concentración puede ser ignorado el dolor. O sea, si no le hago caso, pues no pasa nada, lo sigo tolerando. Sí tengo un grado de dolor, pero es considerable. Entonces, no considero necesaria la medicación hasta esa puntuación, ¿sí? Se tolera sin analgesia en consideración de actitud y el paciente se lo dice verbalmente, ¿sí? Puedo tolerar ese nivel de dolor. Emocionalmente no va a haber ninguna respuesta por parte del paciente. Y a nivel de la limitación, no va a haber limitaciones, ¿sí? Ya que puede respirar y moverse con normalidad, ¿sí? Hasta este punto, un dolor de 1 a 2 no necesita medicación.
¿de acuerdo? Dolor en puntuación de 3 a 5 es un dolor moderado, ¿sí? Y ese dolor moderado, como tal, así lo expresa el paciente, me permite realizar la mayoría de las actividades diarias. Sin embargo, me dificulta la concentración, ¿sí? Y en casa necesito tomar un analgésico porque ya no me permite como tal concentrarme al 100%. Genera una especie de angustia, ya el dolor no me está gustando, está causando preocupación, etc. ¿Sí? Y me genera limitaciones leves, molestias para moverme, para toser, para respirar profundo, ¿sí? Ya es un dolor que compromete mis actividades físicas. A partir de este escalón o de esta puntuación de 3 a 5, ya se tiene que medicar, ¿sí? En esta puntuación. Les digo, ¿qué podemos utilizar como rescate? Porque tenemos esa medicación de rescate que ahorita vamos a ver más. Puedes utilizar un opiáceo, considerando que después vas a tener que dar un analgésico de base. El opiáceo va a ser nada más para la estabilización del paciente, pero posteriormente se le tiene que dar su medicación o su analgésico para el control de dolor. Puntuaciones de 6 a 8. Estas puntuaciones de 6 a 8 te hablan de un dolor severo, ¿sí? Es un dolor intenso, hace omitir o limitar las actividades habituales, ya no me permite rendir durante el día, ¿sí? Porque el dolor me distrae, porque el dolor me está generando mucha molestia, no me permite concentrarme, ¿sí? En nada más que en el dolor. Lo único que piensa la persona es en el dolor, ¿sí? Actitud tiene que acudir de manera emergente o en este caso, como estamos en el periodo postoperatorio, se le tiene que dar un seguimiento a ese dolor del paciente, ¿sí? Y aunado a todo esto, puede generarle obsesión, ¿sí? Porque el dolor ya no va a ser tan tolerable a comparación de las otras puntuaciones. Ya este grado de dolor le está limitando las actividades cotidianas al paciente, ¿sí? Entonces, ahí ya necesito de un proceso de medicación de forma inmediata. ¿Por qué? Pues porque está generando una molestia mucho mayor. ¿De acuerdo? Puede tener limitaciones significativas, dificultad para respirar, para toser, para moverse. Y ahí se puede utilizar de primera opción un opiáceo. ¿Sí? Dolor muy severo. Esa es una especie de dolor intenso, horrible, insoportable, imposible de realizar las actividades habituales. Imposibilita el rendimiento del paciente. Y genera una especie de desesperación. Ya es cuando empiezas a ver a la persona inquieta o cuando la persona empieza a inquietarse y te lo hace saber, de ya no quiero estar sentado, ya me siento incómodo, etcétera. Empieza a generar incomodidad. Eso en una puntuación de 9. Una puntuación en el caso de 10, estas dos puntuaciones 9 y 10 ya son de las más complejas, ¿sí? Puntuación 10 ya es un máximo dolor, el peor dolor posible, ¿sí? Que causa sensación de muerte inminente, no me permite concentrarme porque este grado de dolor es muy intenso, ¿sí? Y de igual manera, ahí se tiene que medicar rápidamente o bien evaluar si ese dolor, dependiendo de la ubicación, el tipo de dolor, ¿sí? Porque también es importante conocer los tipos de dolor que tenemos, pueda tratarse o bien se deba
intervenir de otra manera, ya no nada más con el analgésico, sino que ahora tengo que buscar otra estrategia para el manejo de dolor, ¿sí? Esos son los puntos que vamos a evaluar de inicio. Y así es como se evaluaría la escala de IVA, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más vamos a tomar en consideración? Vamos a llevar el registro de la valoración de dolor, ¿sí? ¿Cuándo vamos a registrar la escala leve? Al ingreso del paciente al hospital. En la unidad postquirúrgica hay que registrarlo como mínimo una vez por turno. ¿Mm? Si el dolor es muy intenso, pueden ser más veces, ¿sí? Cada vez que aparezca un nuevo episodio de dolor o aumente la intensidad, también se registra. ¿Mm? Se debe valorar el dolor al menos 60 minutos después de la administración y antes, si fuese necesario, de la medicación, ¿vale? ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? En aquellos pacientes con dolor no controlado a pesar del tratamiento, hay que evaluar la intensidad de este mismo hasta que sea controlado. ¿Mm? Hacer la administración del analgésico, que sería la última medida, ¿sí? Verificar el tipo de analgésico que se le prescribe al paciente, ¿sí? Verificar el tratamiento o el protocolo pautado, controlar la aparición de los efectos indeseables, que se presente náusea, vómito, cefalea, ¿sí? Y aclarar dudas sobre el tratamiento médico al paciente, ¿de acuerdo? Eso como medida general. Ahora, la adherencia al tratamiento. ¿Qué vamos a tomar en cuenta como adherencia al tratamiento? Vamos a tomar en consideración que nuestro paciente debe tratar de apegarse lo más que se pueda a su tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque muchas veces también pasa que se prescribe o se indica la medicina y no seguimos las indicaciones, las adherencias, ¿sí? Nos basamos a lo mejor en otro plan terapéutico o buscamos otra alternativa de seguimiento y bueno, todo eso puede perjudicar el cuadro de dolor que está manifestando. Entonces ahí tendríamos que buscar alternativa para el manejo de dolor de nuestro paciente. Entonces, eso sería como característica general, ¿de acuerdo? La adherencia a nuestro tratamiento. Tentativamente, les decía, la Organización Mundial de la Salud nos estipula o nos proporciona algún general dolor de nuestro. Suma aquí a la pantalla. Ok. Para las adherencias al tratamiento, la OMS nos dice que la adherencia al tratamiento es el cumplimiento de este mismo, es decir, tomar la medicación prescrita y el engordamiento, ¿sí? Hay situaciones en las cuales el tratamiento no se cubre porque el paciente pues no está familiarizado, ¿verdad? Con el cumplimiento o a veces el personal de enfermería pues tampoco está familiarizado con el tratamiento farmacológico y pues empiezan a presentar complicaciones adicionales. Entonces, hay que buscar la forma en la que se pueda adherir al tratamiento nuestro paciente, ¿sí?
La importancia del dolor agudo postoperatorio radica en su alta frecuencia y que en muchas ocasiones este incumplimiento del tratamiento puede comprometer la recuperación del paciente, ¿sí? Aumentando la morbimortalidad y prolongando el ingreso hospitalario. Entonces, si no tenemos ese plan terapéutico, nosotros podemos incluso generar esa complicación, ¿sí? En este caso, hablando de que la complicación puede ser desde una complicación menor hasta una complicación mayor, generando eventos adversos, ¿sí? Por consiguiente, el personal de enfermería debe Maestra, llevar a no se ve cabo. la presentación. A ver, denme un segundito, porque Y se corta mucho el audio, no sé si sea mi internet o el suyo. no, si es el Igual mío, mi es que se me mío, fue la luz. Denme un segundito y ahorita les vuelvo a restablecer la. gracias, mi. A ver, ahí ya se escucha mejor. No se ve la presentación, maestra. Sí se escucha un poco Ok, mejor. perfecto. Bueno, déjenme ahora nomás ajustar la presentación y listo. Muy bien. Al parecer ahí ya se ve, ¿verdad? Ok, mejor. Perfecto. Muy bien. Bueno, les decía, hay que tomar en cuenta, en este caso, lo que es la adherencia a nuestro tratamiento, a nuestro plan terapéutico. Y fíjense que la orientación en el manejo de los AINES también es un punto clave, ¿sí? Porque muchas veces los pacientitos se van a casa felices y contentos, y como hay mucho AINE de venta libre, tienden a comprarlos y a consumirlos, les estaba mencionando, como si fuesen caramelos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchas veces esos analgésicos les pueden llegar a generar eventos adversos, específicamente por el exceso. Yo les decía en algún momento a algunos chicos, hay medicamentos que lejos de generarte dependencia, te generan trastornos a nivel digestivo, lesiones digestivas, ulceraciones, vómito, náusea, etcétera, ¿no? Hasta sangrados de tubo digestivo, en casos muy graves. ¿Por qué? Porque te excedes del consumo del medicamento.
cuando no debería ser así. Y en otros casos se genera dependencia, sobre todo cuando son fármacos opiáceos. Esa es una de las complicaciones más habituales, ¿sí? Cuando se genera dependencia a un fármaco, a un determinado fármaco. Entonces, por eso hay que tener cuidado y mencionarle al paciente. Tanto es importante que se apeguen al tratamiento, pero también explicarles cuáles son las consecuencias del consumo excesivo de este principio activo, de esta sustancia, ¿sí? Cosa que muchas veces no hacemos o los pacientes no se informan, ¿vale? Entonces, pues sí tenemos esa responsabilidad con ellos de explicarles específicamente qué pasa si se exceden en el consumo de ciertos medicamentos, de ciertos principios activos. Ese es un importante que tenemos que cubrir, la educación al paciente. Ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta para el manejo del dolor? Bueno, aquí es donde viene lo que les mencionaba de la pirámide según la Organización Mundial de la Salud. Se tiene que administrar la analgesia pautada para evitar vacíos analgésicos y picos de dolor, ¿sí? Entonces, desde el momento en el que el médico indique el inicio de la medicación con los AINES, se tiene que hacer esa medicación, ¿sí? Si yo no ministro el AINE a tiempo, y eso ha pasado, por ejemplo, en algunos casos he tenido compañeritas que reciben a los pacientitos en el postoperatorio y que muchas veces me dicen, ay, se me pasó ponerle el analgésico al paciente. Pero ahorita que salga de turno, que hagamos el cambio, se lo pasas. No, se lo tienes que pasar tú porque te corresponde en tu turno y porque aparte, si no se lo ministras ahorita, el paciente va a estar inquieto durante mi turno. ¿Por qué? Porque no se le está aplicando el tratamiento pautado, ¿sí? Sino que ya te restringiste, ya lo aplicaste en un horario que no coincide y ya no va a tener el mismo efecto. Aunque es un analgésico, pero se van a generar picos de dolor y en esos picos de dolor, pues ya me corresponde a mí estabilizar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte de los analgésicos. Anticiparnos al aumento del dolor antes de intervenciones o técnicas dolorosas, administrando la analgesia de rescate pautada por un protocolo o solicitando una pauta médica. Y en pacientes que presenten picos de dolor hay que intentar reducirlo con rapidez, ¿sí? Rápidamente se presentó ese pico de dolor, tengo que buscar la alternativa, los cuidados o el tratamiento adecuado para manejar o para trabajar ese nivel de dolor que está presentando el paciente. Cuando tu escala EVA es mayor a 3, se le debe de administrar la medicación de rescate que el paciente lleve pautado y no adelantar la analgesia basal, ¿sí? En el plan de rescate, dependiendo de la intensidad del dolor, un EVA de 4 a 5 no requiere opioides y un EVA de 6 o más de 6 requiere opioides. Esto quiere decir que ustedes tienen que puntuar. EVA de 5 hacia abajo no necesita de un opioide. EVA de 6 en adelante necesita de un opioide, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a tomar en cuenta. Por eso les decía, plan de rescate. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya un pico y en ese pico de dolor el paciente te diga, es que mi nivel de dolor es un 8, ¿sí? Ya no me puedo concentrar en nada, siento que el dolor me está desconcertando, se siente enfadado. Obviamente tengo que buscar un opioide que me ayude, morfina, tramadol o cualquier otro opioide que me pueda ayudar a controlar el dolor. Esto también dependiendo de las condiciones del paciente, condiciones patológicas, antecedentes patológicos, para que también puedan seleccionar el tratamiento adecuado a las necesidades del paciente.
Ahora, un punto muy importante, la analgesia de rescate no sustituye a la analgesia pautada, ¿sí? Esta de rescate la vas a utilizar solamente cuando se presentó un pico de dolor, ¿sí? Y tenía que controlarlo rápidamente porque ese pico de dolor era un dolor un tanto insoportable. Entonces tuve que pautar un opiáceo, un opioide. Ujú. Sin embargo, cuando se controle, cuando se estabilice, ya no se utiliza el opioide y se le da el tratamiento de cajón, que en este caso puede ser un AINE. Ujú. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Verificar el efecto de este rescate, ¿sí? Vamos a reevaluar de nuevo al paciente al menos a los 60 minutos o antes, si fuera necesario, para comprobar la efectividad del analgésico administrado como rescate, ¿sí? En caso de que se mantenga el dolor severo, se le debe avisar al personal médico responsable. Ujú. Para que veamos qué está originando ese dolor severo y qué tratamiento o qué seguimiento se le puede dar al paciente. ¿Mm? Una recomendación: no se debe tolerar un dolor severo mantenido, y las intervenciones analgésicas tempranas son las que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de cronificación de un dolor postoperatorio agudo. ¿Mm? Entonces nosotros prácticamente tenemos esa responsabilidad de evitar que haya un dolor agudo. ¿Mm? Y que ese dolor tenga cierto nivel de cronicidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que cuidar todas estas características del dolor. Les digo, analgésicos, hay de varios. Si ustedes tienen pacientes en el periodo postoperatorio, no me van a dejar mentir, lo más común que utilizan es tramadol, ketorolaco, ketorolaco, que es lo más habitual, ¿no? Pero hay muchos más analgésicos. Puede usar uno de rescate, sí, solo en el caso de un pico de dolor, pero vuelves a restablecer la analgesia ya pautada, ¿sí? El tratamiento ya pautado por el médico. Esas son algunas consideraciones generales. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda, preguntas, algo que deseen agregar hasta este punto, chicos? ¿Vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Ok, muy bien. Ay, por aquí veo dos manitas levantadas, una de Rosa y una de José. Vamos a escuchar a Rosa y posteriormente lo escucha usted, José. Adelante. Maestra, fue la participación de hace rato. Ah, ok, muy bien. Gracias. No, ¿de qué? Adelante, José, lo escucho. Maestra, por ejemplo, cuando se va a administrar analgesia de rescate, pero tiene analgesia pausada, ya ve que hay en algunas unas biografías, dice que no hay que mezclar ciertos tipos de opioides con AINES. ¿Ahí qué procede, maestra? En el caso de que ya se tenga pautada la analgesia, sí no podemos aplicar el de rescate, ahí sí tendría que aplicar ya la analgesia pautada. Si ya no le está funcionando o ya no está generando un efecto sobre el paciente, hay que notificarle al médico para ver qué otro AINE puede mezclar, porque efectivamente cuando ya está pautada la analgesia en el paciente desde que sale del periodo operatorio, ya no le podemos mezclar el opiáceo, porque efectivamente algunos fármacos pueden generar eventos adversos en el paciente. Entonces, en esos casos, si ya está pautada su analgesia, se le aplica sin problema, pero si no está pautada
y en las primeros minutos o primeras horas del postoperatorio se presentó ese umbral de dolor alto, ahí se le puede aplicar sin ningún problema el opiáceo, ¿vale? Pero ya en los casos, así como usted lo menciona, lo ideal es mezclar el aire con el opiáceo, porque ahí sí podemos generar evento adverso. Sí, gracias, maestra. Para servirle. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces fíjense que hay pacientes, bueno, yo he tenido pacientes que salen por eso les digo, depende mucho de la institución, porque yo he tenido pacientes que salen del quirófano, los entregan en piso. Ejemplo, yo llegué a recibir pacientes en piso y pregunto dónde están las indicaciones médicas. Ahorita te las paso, es que el médico las está haciendo, pero es que ya tengo allá abajo en espera otro paciente y como nada más tenemos 2 quirófanos funcionales, pues una institución privada, pues me llevo a mi paciente, ¿no? Entonces, de aquí a que el médico se acuerda que me tiene que mandar las indicaciones, mi paciente ya presentó un dolor, ¿sí? En esas primeras horas, porque de inmediato se van a la otra cirugía, entonces no me atienden a mi paciente. ¿Yo qué hago? Bajo, le notifico al médico, ¿le puedo dar un opioide o le doy un AINE? Dale un opioide temporalmente, ¿sí? Para que se pueda estabilizar las primeras 24 horas y ya después le damos el analgésico. Entonces, ya eso queda a consideración del médico. Pero también muchas veces el médico me dice, lo único que le vas a dar es tramadol y nos quedamos con tramadol para ese paciente, ¿sí? O ministrale ketorolaco, ahorita te lo registro y listo. Pues nos arriesgamos mucho por estarlo ministrando, pero desafortunadamente, por la forma de trabajo de los médicos, pues así se tiene que llevar. Pero sí, lo ideal es no mezclarlos, ¿vale? Si ya tienen su analgesia pautada, no la mezclen con el de rescate. Si no tienen analgesia pautada, utilicen el de rescate, si es necesario, ¿no? Si no, podemos omitirlo o podemos esperar a la indicación nueva que te dé el médico tratante, ¿vale? Abel, adelante, lo escucho. Sí, maestra, mire, en el caso de mi institución, desde el trasoperatorio se le aplica ya la analgesia. Nosotros en el hospital bueno, en este caso el anestesiólogo nos pide lo que es el paracetamol y el tramadol. Y ya posteriormente le damos seguimiento con lo que usted acaba de decir, ya el tratamiento pautado por el médico. Entonces, esa es mi opinión. Exactamente. Muchas veces también depende de los protocolos que tengan pautados. Este también es un plan terapéutico que muchas veces nos manejan los médicos. Yo siento que ya es más de cómo el médico trabaje, porque la verdad es que a nosotros las literaturas nos pueden decir una cosa, pero los médicos trabajan bien diferente. Entonces también hemos tenido médicos que trabajan exactamente de esa manera, donde pautan la medicación desde el periodo transoperatorio, desde ahí empiezan a pautarte la medicación, se termina la cirugía y se le sigue dando ya el analgésico pautado, pero pues tenemos como que cierta controversia y hay otros médicos que te trabajan diferente. Lo ideal es que se haga de esta manera, donde sí tengan ya pautado su proceso de medicación, de preferencia desde que están en quirófano, ¿sí? Que lo ideal, por lo regular, sí se les pide lo que es el tramadol y el paracetamol, y esto muchas veces lo pauta el anestesiólogo. Entonces, tentativamente, desde ahí pueden salir ya con su plan de manejo de dolor y ya nosotros nada más hay que seguirlo, pero hay que estar vigilando que les sea funcional el tratamiento, porque a veces también no les es funcional su tratamiento. Entonces hay que verificarlo también, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Abel, por compartirnos. Rosa, por aquí veo que levantó su manita, la escucho. Sí, maestra, fíjese que yo le quería comentar algo sobre la experiencia que he tenido cuando el paciente es alcohólico o ingiere alguna droga, los analgésicos, por decir la morfina o el tramadol, a veces son a grandes dosis, entonces es importante como
leer el expediente clínico, porque en verdad que a veces los médicos se les pasan ese tipo de detalles, pero unas dosis normales a ese tipo de pacientes no les hace efecto el analgésico, tiene que ser un poquito de más dosis de acuerdo a la experiencia que he tenido en el hospital. No sé qué tan cierto sea en su experiencia o que nos pueda compartir. Así es, exactamente. Cuando tenemos a este tipo de pacientitos, hay que notificarle al médico, en este caso al anestesiólogo, porque a veces la morfina no les hace nada. Tramadol menos. Entonces, entre más busquemos el analgésico, la forma, porque, por ejemplo, nosotros, ya que comparte esa experiencia, trabajé un tiempo con un médico anestesiólogo y él me decía muchas veces, mira, tenemos a este paciente es fumador, este paciente consume alcohol, consume demás características. Y justamente Leo que nos mencionaba lo mismo, cuando tenemos este tipo de pacientes, ten por seguro que la dosis habitual de morfina que yo aplico generalmente a mis pacientes, a él no le va a servir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O un aumento de dosis o un cambio en la forma, ¿sí? O en la medicación para el procedimiento de anestesia. Entonces, cambiaba su dosificación. Entonces, efectivamente, también es importante conocer los antecedentes del paciente. Hay médicos a los que, pues, es válido, a veces se les pasa a revisar esos datos o no se acuerdan en el momento y todos esos antecedentes pueden interferir. Y efectivamente, si ha habido consumo incluso de sustancias tóxicas, menos le va a hacer efecto. Aparte de que honestamente ese tipo de sustancias o de principios activos se utilizan en dosis muy pequeñas. Entonces, debido al nivel de dependencia o de tolerancia, porque se le llamaría mejor tolerancia al fármaco, empiezan a generar como esa codependencia del principio activo. Entonces, efectivamente, ahí en esas condiciones hay que tener en cuenta que la dosificación va a cambiar, ¿vale? Entonces, eso sí es cierto. De igual manera, hay que tomarlo en consideración. Muchas gracias, Rosa, por compartirnos. Sí, maestra. Por aquí veo otra manita de Lidia. Adelante, Lidia, la escucho. Maestra, en la institución en la que yo estoy, nosotros tomamos como medida desde el preoperatorio en el transfer pedir el antibiótico y el analgésico, porque como dice el compañero, nosotros también pasamos los antibióticos y los analgésicos en el transoperatorio para cuando lleguen a recuperación, pues sea más fácil porque realmente los médicos hacen mucha desidia, para hacerle sus indicaciones postoperatorias. Entonces, para hacerlo más ágil, desde el preoperatorio los pedimos para cuando sea el transoperatorio se les aplica antes de salir del quirófano y ya en recuperación, pues manejamos el dolor, pero ya realmente el paciente no tiene tanto dolor. O si llega a referir a un dolor, pues sí, le pedimos al médico que nos indique otro y que o sea, ellos en su nota postoperatoria, ellos ya tienen el medicamento que se le pasó en el transfer, más aparte nos agregan el de recuperación. Y así nosotros no tenemos ninguna disputa con ellos de los medicamentos que se le pasaron y está todo registrado. Exacto. Esa sería tentativamente la forma correcta de trabajar el proceso de dolor en el paciente. Lo ideal es que sí los proporcionen desde el momento en el que ya están en el transfer, ¿sí? Se les da el antibiótico y se les da el analgésico para que así ya se pueda seguir el plan terapéutico y coincida todo lo que registre el médico con lo que le estamos proporcionando. Les digo, desafortunadamente, yo he tenido esa mala experiencia de que pues nos tenemos que acoplar a la forma de trabajar de los médicos. Algunas formas no nos gustan, pero pues nos tenemos que acoplar, ¿no? Entonces, sí hemos tenido situaciones en las que, por ejemplo, nosotros preguntamos, porque por ejemplo hace poco nos pasó, preguntamos qué medicación se le iba a dar al paciente
¿sí? Porque pues se iban a tardar en darnos las indicaciones. Nos pasan al paciente y nos dice el médico, mismo protocolo. Entonces, si a ti te dice el mismo protocolo, dice, si en la mayoría de sus pacientes les agrega ketorolaco o les agrega tramadol, le pregunto cuál de las dos opciones. La de inicio, ketorolaco. Ah, bueno, agregamos ketorolaco. Y en sus indicaciones te manda indicaciones con tramadol. Entonces dices, doctor, ya le di ketorolaco. Es que yo te dije tramadol, entonces como ya hemos tenido esa mala experiencia, hoy en día lo que queremos fomentar es justamente esto, que no se presenten esas situaciones porque el médico fácil yo no te lo indiqué, es más, no hay ningún registro, ¿no? Tú lo pasaste porque tú así lo decidiste. Entonces, la mayoría de las veces lo ideal sí es que lo hagan de esta manera, como ustedes lo comparten, desde el periodo, ¿sí? Transoperatorio, ya van delimitando cuál va a ser el tratamiento para el manejo de dolor del paciente, para que cuando ya lo entregues en el periodo donde va a iniciar su postoperatorio, le puedas dar el seguimiento y la medicación al personal a cargo del cuidado del paciente. Entonces, eso sería lo ideal. La verdad es que tentativamente sería la forma correcta de trabajar con los pacientes, pero les digo, muchas veces, pues nos tenemos que ajustar a cómo trabajen los médicos. Es difícil, pero pues tenemos que ajustarnos a ello, ¿no? A su modalidad de trabajo. Lo importante aquí es que de una u otra manera siempre se le dé el seguimiento al dolor de nuestro paciente. Eso como parte primordial del manejo de dolor en el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. Muchas gracias también, Lidia, por compartirnos. Bien, esas son las pautas para lo que es el manejo de dolor en el paciente, ¿vale? Punto importante porque pues siempre tenemos que estar verificando que no se vayan a presentar alteraciones o complicaciones correlacionadas con el dolor. Adicionalmente, ¿qué más vamos a cuidar? Vamos a cuidar que no se presenten complicaciones postoperatorias, ¿sí? Acuérdense que en el periodo postoperatorio es estar vigilando constantemente al paciente, ¿sí? Dependiendo del tipo de cirugía, existen diversos tipos de complicaciones, tanto intraoperatorias como postoperatorias. ¿Cuáles son? Complicaciones generales, náuseas, vómito por la anestesia general, ¿sí? Acuérdense que estas se registran desde el momento en el que se le da al paciente lo que es la parte del consentimiento, ¿sí? Esta surge por el procedimiento de la anestesia. Entonces, dolor general, dolor de garganta, perdón, causado por el tubo endotraqueal, por intubaciones que se le realicen al paciente, también se puede presentar complicaciones. Se puede presentar hinchazón, dolor alrededor del sitio de la incisión, se puede presentar sed, estreñimiento, flatulencias, infecciones de la herida, que estas ya son complicaciones postoperatorias tardías, ¿sí? Estas van a ser tardías y estas van a ser de la anestesia. Se pueden presentar coágulos sanguíneos relacionados con la inactividad, ¿sí? También puede causarse atrofia, pérdida de fuerza muscular, alteraciones de la termorregulación, alteraciones respiratorias, cardíacas, alteraciones renales, urinarias, metabólicas, ¿sí? Puede presentarse también alteraciones gastrointestinales, hepatobiliares, neurológicas, y adicionalmente, pues lo que acabamos de mencionar, el dolor que por ende va a generar insomnio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que vigilar? Principalmente, vámonos con lo que es el cuidado de las heridas quirúrgicas.
¿sí? ¿Qué vamos a cuidar de la herida quirúrgica? Bueno, lo principal es alcanzar a determinar con qué tipo de herida quirúrgica vas a estar trabajando. Hay una forma de clasificación de las heridas quirúrgicas, donde está lo que son las heridas limpias, las heridas limpias contaminadas, las heridas contaminadas y las heridas sucias. Esas son las formas de clasificación de nuestras heridas. Una herida limpia es aquella en la que hice una preparación de la piel, en la que hice asepsia y antisepsia, en la que hice un corte limpio, una incisión y listo. Esa es una herida limpia, ¿sí? Una herida limpia contaminada. Hice el mismo procedimiento, pero al momento de la intervención se contaminó. ¿Cómo pasó esto? ¿Se acuerdan que hablábamos en el caso de una extirpación de vesícula biliar? Al momento de la extirpación se regó el líquido biliar. Pues eso generó una contaminación y por lo tanto tengo que dejar un DEN, tengo que suturar la lesión, tengo que vigilar signos de infección porque es una lesión con un mayor riesgo de infección. Y por eso muchas veces el antibiótico se les proporciona en el transoperatorio o en el preoperatorio por ese tipo de situaciones. Una herida ya contaminada, pues es controlando a esto cuando me llega el paciente, ¿sí? Y ya venía en esas condiciones de que se regó el líquido biliar. Entonces, al momento de yo hacer la cirugía, ya es una cirugía contaminada, ¿sí? Una herida sucia, ejemplo, un paciente que me llegue de trauma, en el cual debido por el incidente, viene con una herida sucia, en condiciones o en ambientes sucios. Y aunque yo haga una técnica de asepsia y demás, ya estuvo expuesta a múltiples microorganismos. Por lo tanto, tengo un riesgo latente de que haya un proceso de infección. Ajá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a trabajar la lesión acorde a su clasificación, ¿sí? Si es una herida limpia, solamente vamos a realizar la sutura, cerramos la incisión, etcétera, hacemos todo el procedimiento de la cirugía, entregamos al paciente con un apósito, se les deja ya su apósito instalado, ¿sí? Como cuidado general de las heridas, hay que tomar en cuenta que el apósito con el que sale tu paciente no se le puede retirar, ¿sí? El apósito se deja intacto durante 24 a 48 horas, a menos que se desarrollen signos de alarma, tales como aumento del dolor, eritema, drenaje, entre otros, ¿sí? Algo muy importante aquí, vamos a dejar únicamente el apósito, ¿sí? Primario, que es una gasa tradicional, y ese es un apósito tradicional, convencional, una gasita, ¿sí? Ahora, para los cuidados posteriores, a veces tenemos la costumbre de que para muchas heridas queremos utilizar antiséptico, ¿sí? Y ese es un error que cometemos la mayoría de las veces en el manejo de heridas. Esto se los comparto porque, por ejemplo, yo me especialicé en este tema de lo que es el manejo de heridas y la mayoría de las personas, la verdad es que he tenido muchos compañeros, muchos colegas que me dicen, no, pues es que hay que utilizar microdacin. Para toda lesión quirúrgica hay que usar microdacin. Ok. Primero necesito saber por qué lo estandarizas para toda lesión, ¿sí? No todas las lesiones implican el uso de un antiséptico. A veces, con la simple limpieza con agua y jabón es suficiente. Te acepto un antiséptico cuando se trata de una lesión o de una herida contaminada,
¿sí? Una herida quirúrgica sucia. Se aceptó el antiséptico porque se propagaron múltiples microorganismos y tienes un alto riesgo de que se desencadene un proceso infeccioso. Ahí sí te acepto el antiséptico. Pero si no se está presentando ninguna de esas reacciones y si no hay ningún riesgo, no hay necesidad del antiséptico, ¿sí? Con la pura limpieza con agua y jabón es más que suficiente. Entonces, hay que tomar en consideración también que no siempre se utiliza un antiséptico. Ujú. Eso es como recomendación, ¿de acuerdo? Entonces, nada más se los comparto para que en el caso de que quieran usar antiséptico, yo entiendo que muchas personas dicen, es que el protocolo, porque muchos protocolos hospitalarios vienen así. Haces la limpieza de la herida, retiras el apósito a las 24 horas. La mayoría de los pacientes lo retiran a las 24 horas. Pero eso depende mucho. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos las heridas contaminadas, a las 24 horas lo retiramos buscando o indagando en posibles sitios de infección, signos de infección, perdón. Y si detectamos signos de infección latentes o demás, se le cambia cada 24 horas el apósito y se mantiene en constante vigilancia para ver si se presenta alguna especie de exudado, dolor a la palpación o demás características. Pero si no hay ninguna de estas condiciones o características, la verdad es que no hacemos esto. Ujú. Entonces, hay que tomarlo en consideración. ¿De acuerdo? Eso solamente se los comparto como que de información adicional. No sé ustedes cómo trabajen esa parte de las heridas quirúrgicas. Prácticamente es bien sencillo. En lo único que sí hay que tenerle como que más cuidado es en lo que vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan que hablábamos de las ostomías, colostomías, tráqueos, gastros, yeyunostomías, etcétera? Que ahí sí tengo que trabajar adecuadamente o con productos especiales la piel periestomal. Ujú. Pero porque ya estoy hablando de ciertos tipos de heridas quirúrgicas. Entonces, esa es la única diferencia que vamos a tener. Por eso les agregué ayer lo del manejo de las colostomías. Como son heridas de cierre, en este caso de segunda intención, porque necesito que cicatricen por segunda intención, ¿sí? Ahí sí tengo que usar productos para cuidar la piel perilesional, ahí sí tengo que usar productos para evitar infección, para el manejo de la infección, porque se va a quedar abierta. Y necesito que haya un proceso de reconstrucción del tejido para que se pueda mantener allí el dispositivo. En el caso de las heridas de cierre por primera intención es muy diferente, porque solamente vas a aproximar el tejido para que éste pueda cerrar por sí solo. Y esto te lleva un proceso de aproximadamente 21 días. En 21 días tiene que cicatrizar o tiene que cerrar tu lesión. Si se lleva más de 21 días, ya calificaría como una lesión crónica. Ujú. Entonces, esas son algunas características que vamos a tomar en cuenta. El manejo de las heridas quirúrgicas es bien sencillo, solamente hay que estar vigilando que no se presenten datos de infección. ¿Estamos de acuerdo? Eso por la parte del manejo de la herida quirúrgica. Ahora, ¿qué más vamos a tomar en cuenta? El manejo de dolor, acuérdense, lo acabamos de ver, sí, es una sensación bastante desagradable, entonces hay que aplicar la medicación y los cuidados adecuados para el manejo de dolor en el paciente, ¿sí? ¿Qué más vamos a evaluar? La vía aérea. En las primeras horas del postoperatorio hay que estar vigilando la vía aérea, sobre todo en aquellos pacientes que fueron intervenidos y que se les realizó una intubación endotraqueal. En ellos tenemos más riesgos, ¿sí? ¿Cuál es uno de los principales riesgos que vamos a detectar si hay depresión respiratoria? La depresión respiratoria se relaciona con la anestesia por depresión del sistema nervioso central,
Y esta después de la intubación orotraqueal, los pacientes con pulmones normales pueden tener una tos leve durante 24 horas, pero en los fumadores y en los pacientes con antecedentes de bronquitis, la tos dura más tiempo, ¿sí? Posterior a la extubación. Algo que se me olvidó hace un momento. Esa tos que se genera por depresión respiratoria, si tú le sumas que hay sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas, entre otros, hay un riesgo de dehiscencia de herida. ¿Qué es la dehiscencia de herida? Cuando la lesión se abre por sí sola, producida por dos factores. La dehiscencia de herida puede causarse por factores intrínsecos del paciente o puede causarse por una mala técnica de sutura. Entonces, factores del paciente, sobrepeso, la edad, el movimiento, que se haya hecho movilizaciones tempranas cuando no se tenía que movilizar, tos, cuando presentan hipo, ¿sí? Cuando estornudan, estornudos muy fuertes, cuando se ríen, entonces todo eso puede generar una dehiscencia. Otra complicación en las heridas quirúrgicas en las primeras horas puede ser la aparición de un hematoma. El hematoma puede aparecer porque a lo mejor algún vaso sanguíneo comprometido no se ligó, ¿sí? No se suturó ese vaso sanguíneo, sea una vena, una arteria, un capilar, etcétera, y esté generando un sangrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aperturar otra vez, vamos a buscar ese vaso, lo vamos a ligar y ya después vamos a cerrar, ¿sí? Se pueden formar seromas. Los seromas se forman una especie de acumulación de líquido, por eso muchas veces se les deja el drenaje, que fue lo que vimos ya también en una de nuestras clases, los drenajes quirúrgicos, y se les dejan con el objetivo de que no se formen seromas. Acumulación de líquido seroso después de la cirugía. Dependiendo de la cantidad de líquido, se puede corregir con un vendaje compresivo, ¿sí? Se puede corregir por medio de una punción, se hace una punción con la jeringa, se extrae el líquido y listo. En casos ya más complejos, de mayor líquido, etcétera, se les puede hacer nuevamente la incisión, drenar el líquido, limpiar, desinfectar y volver a cubrir otra vez, volver a suturar, ¿sí? Entonces, eso fue lo que me faltó mencionarles de complicaciones en las heridas postquirúrgicas en las primeras horas, ¿sí? Esas son las complicaciones más comunes, ¿sí? Y pueden ser algunas correlacionadas con la depresión respiratoria, por ejemplo, cuando tu paciente presenta tos, ¿sí? Entonces, en las primeras horas, si te empieza a presentar un cuadro de tos, también se tiene que notificar al médico para que le pueda dar seguimiento, ¿sí? Si se presenta hipo, también se le notifica al médico para darle su respectivo seguimiento. ¿Qué más se puede presentar? Neumonía. La neumonía, pues, es una situación clínica que afecta el parénquima pulmonar frecuente como resultado del postoperatorio, inmovilización en cama y en general causada por microorganismos gram negativos dentro del medio hospitalario. Y se manifiesta con lo que es taquipnea, roncus, cianosis, tos persistente, cefalea, dolor torácico y fiebre. Y pues aquí nada más hay que darle el tratamiento para la neumonía al paciente, que es la administración de oxígeno, sus antibióticos y sus ejercicios respiratorios. Se le tiene que realizar fisioterapia respiratoria, estimulando respiraciones profundas o movilizando secreciones, ¿sí? Eso por la parte de que se llega a presentar neumonía. Hay neumonías también asociadas a ventilación mecánica que aparecen en el periodo postoperatorio y eso es cuando
tenemos situaciones en las cuales se tuvo que hacer una intubación del paciente por complicación operatoria. Ujú. Y ya califica como una infección asociada a la atención de la salud. Embolia pulmonar. Coágulo preformado puede separarse de la vena y viajar a los pulmones generando una embolia pulmonar. Los síntomas pueden generar dolor en el pecho, disnea, tos, diaforesis, taquicardia y lipotimia. Ujú. El tratamiento dependerá de la ubicación y el tamaño del coágulo. Puede incluirte lo que es medicación, anticoagulantes, trombolíticos, cirugía u otros procedimientos. Ujú. ¿Qué más puede haber de complicación? El hipo. El hipo aparece tras una cirugía abdominal y en este caso intervienen las fibras aferentes de los nervios frénico y vago. Entonces, si se presenta hipo, también hay que trabajar con el hipo porque todo esto puede generarle la dehiscencia de herida al paciente. Ujú. Entonces, hay que trabajar con ese hipo para que no haya complicaciones. Em, Otras complicaciones que se pueden presentar pueden ser a nivel de la temperatura corporal. Acuérdense que en el periodo perioperatorio las alteraciones de la temperatura corporal son frecuentes, pero en situaciones extremas pueden conducir a la muerte. ¿Sí? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Bueno, cuando se presenta un descontrol de la temperatura es en los primeros minutos de recuperación de la fase de postanestesia. Ujú. ¿Se acuerdan que habíamos visto el uso incluso de unas escalas para la valoración de la respuesta a la anestesia? Y habíamos hablado evidentemente de los cambios en la temperatura corporal. ¿Cuáles son las principales reacciones en algunos casos dependiendo del tipo de anestesia? Se generan temblores involuntarios, escalofríos, hipotermia, sudoración, entre otros. Es normal, ¿sí? Porque ese es el efecto de la anestesia, el proceso de recuperación del paciente. Sin embargo, cuando se presenta hipotermia en tu paciente, ¿sí? Puede causarte problemas a nivel cardíaco, ¿sí? Potencialmente peligrosos. Entonces, hay que buscar la forma de aislamiento térmico, ¿sí? Usar mantas eléctricas o lámparas de calor para poder estabilizar la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque esa hipotermia puede generar bradicardia y esta puede venir acompañada de muchas otras complicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que trabajar la hipotermia. En el caso de que se genere una pérdida de calor, ¿sí? Las consecuencias pueden derivarse en alteraciones neurológicas, inmunitarias, cardíacas, hepáticas, renales o alteraciones de la coagulación. Ujú. Ahora, en el caso de que se presente hipertermia, también hay que vigilarlo, ¿sí? Horas después de la cirugía es posible que el paciente te experimente una ligera elevación de la temperatura, que puede mantenerse en un periodo de 24 a 48 horas. Sin embargo, hay que iniciar la toma de temperatura cada 4 a 6 horas y aplicar los medios físicos o antipiréticos si hay prescripción médica. Ujú. Algo muy importante aquí es más que nada estar regulando la temperatura corporal para que no haya alteraciones importantes en el paciente. Es más que nada eso, poder vigilar que no se vayan a presentar complicaciones importantes que comprometan a grandes rasgos al paciente. Por eso es que en las primeras horas del periodo postoperatorio lo mencionábamos, lo primordial es estar vigilando signos vitales. Y los signos vitales incluyen lo que es la temperatura corporal,
la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y te incluye también lo que es la presión arterial. Entonces son 4 signos vitales básicos, ¿sí?, para identificar si hay alteraciones en el usuario. En el caso de que haya desestabilización en el paciente y no sepamos la causa, hay que buscar que no se trate de alguna complicación correlacionada con el procedimiento de cirugía. Eso te puede ayudar específicamente a determinar cuál sería tu plan terapéutico, ¿sí? Entonces, hay que estar vigilando constantemente al paciente, hay que mantenerlo en constante monitorización, sobre todo cuando se les dejan dispositivos adicionales, que la traqueostomía, que ventilaciones mecánicas, que ostomías, etcétera. Hay que estarlos vigilando constantemente por cualquier situación que se llegue a presentar, ¿sí? Y poder darle el seguimiento adecuadamente a nuestro paciente. Dentro de las complicaciones más frecuentes, pues bueno, hay que tratar de generar nuestro plan de actuación acorde a las necesidades del usuario, ¿sí? Para poder estabilizarlo lo más rápido posible. Entonces, estas serían algunas medidas a implementar en el usuario, no sin antes tomar en consideración que, pues bueno, se nos entrega un reporte de cómo surgió el comportamiento del paciente durante la cirugía, si hubo alteraciones, si no las hubo, y eso te puede dar una pauta de cómo va a ser su periodo postoperatorio. Entonces, hay que basarnos específicamente en los cuidados centrados a la estabilización del paciente, como parte inicial y como parte fundamental, siempre tratando de que esos cuidados sean específicamente adecuándonos a las necesidades de nuestro paciente. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen aclarar hasta este punto, chicos. Ok, muy bien. Bueno, les voy a dejar, no es actividad como tal, porque no van a hacer actividad, solamente les voy a compartir el archivo con el que estamos trabajando y me van a apoyar nada más revisando el apartado de las complicaciones urinarias y de las complicaciones gastrointestinales que pueden llegar a presentarse, ¿sí? Nada más revísenlo, denle una leída a ese apartado y es con lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. También vamos a abordar en la siguiente clase lo que es como periodo postoperatorio tardío, el retiro de puntos, y vamos a hablar un poquito de esa parte de las suturas. Para que, pues bueno, si conocen del tema, pues bueno, se preparen para el tema de suturas, retiro de puntos. Y nada más les Maestra, ¿nos va a enviar ese apartado? Sí, les voy a enviar el archivo completo para que lo revisen, porque complicación gastrointestinal y complicación urinaria, que ya fueron las únicas que nos faltaron, para que ustedes ya revisen, para servirles. Pues bueno, eso es lo único que van a hacer de actividad, nada más es revisarlo y pues recuerden que todas estas complicaciones, el manejo de dolor y todo lo que vimos el día de hoy, también hay que irlo agregando a su manual. Les comparto, los manuales que me han estado enviando los he estado revisando, todavía no termino, pero en cuanto termine de revisarlos, les voy a ir mencionando si hay observaciones, si hay que hacerles cambios, ajustes, etcétera. Yo les notifico y si ya no hay que hacerle cambios, también les notifico, va bien su actividad y sin problema, ¿vale? Para que no se vayan a estresar y también para que si me tardo en contestar, pues es porque estoy revisando del grupo de ustedes y de otro grupo adicionalmente que tenemos. Entonces, para que no se vayan a desesperar o vayan a pensar que no estoy revisando sus actividades, si las estoy revisando, nada más que voy a tardar un poquito en revisarlos, ¿vale? Gloria, adelante, le escucho.
Sí, maestra, buenas noches. Precisamente era lo que yo le iba a comentar. Que por qué no, bueno, bueno, que por qué no nos manda, es que revisaba los trabajos y nos ponía una manita para arriba cuando estaba ya bien. Y es importante, por ejemplo, para mí, pues yo creo para todos, para continuar con lo que sigue. O sea, ya estoy bien, ok, entonces con lo que sigue, porque pues no sabemos si está bien o hay que hacerle correcciones o algo. Claro, sí, sí, no tengo problema. Ahorita, el día de mañana, que no tengo nada de trabajo y no tengo nada que hacer en el día, les voy a estar enviando mensaje de si va bien su actividad, si no va bien, qué hay que ajustar, qué hay que quitar o qué hay que poner hasta el momento, y ya ustedes lo van revisando. Sí me tardo un poquito en contestarles porque les digo, entre semana, por ejemplo, ahorita estoy trabajando desde las 4 de la tarde, entonces pues sí llevo como que ya un buen rato más, aparte lo que hice durante la mañana, entonces ya no les pude contestar, pero sí los he estado revisando. De hecho, tengo algunos que me estuvieron enviando prácticamente desde el día viernes, si no mal recuerdo, y ya los he estado revisando. Entonces, ahorita les voy a terminar de contestar. A los que ya les revisé, ahorita les voy a enviar mensajito de vamos bien o hay que hacerle algunos cambios. Y ya en caso de que le tengan que hacer modificaciones, pues ya ustedes las hacen sin problema, ¿vale? Pero sí voy a tratar de estarles avisando. Sí, maestra, porque ya traemos el tiempo encima y todavía nos falta más. Claro, sí, sí, no se preocupe, yo les notifico. De igual manera, acuérdense que les di hasta el día 29. Nosotros cerramos el 26, si no mal recuerdo, pero todavía les di 3 días más. Si de esos 3 días me dicen, maestra, es que se me dificulta, regáleme otro día más, le regalo otro día más y me lo envían al siguiente día. Yo no tengo problema por eso, ¿vale? Ustedes me lo pueden enviar sin ningún inconveniente y ya yo se los voy registrando. Más que nada por la cuestión de tiempos. ¿Sí? Ok, maestra. Ok, muchas gracias. Para servirles. Ana, por aquí nos pregunta cuál es su tarea. Nada más es revisar, Ana, esta parte del documento que les voy a enviar. Complicaciones urinarias y gastrointestinales. Nada más es leerlo, recapitular un poquito la información para que en la siguiente clase podamos aportar un poquito más de lo que son esas complicaciones urinarias y complicaciones finales en el periodo postoperatorio. ¿Vale? Es lo único que van a hacer. Perfecto. Bueno, pues gracias a ustedes, chicos. Si ya no tienen dudas, preguntas, vamos a dejar hasta aquí su clase el día de hoy y los estoy viendo el día viernes. ¿Les parece? Sí, maestra. Sí, Excelente. maestra, muchas gracias. A ustedes que pasen una bonita noche. Gracias, hasta mañana.